Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books, y en el vídeo de hoy toca hacer un resumen de lecturas del mes de marzo, es decir, toca wrap up, y vengo a hablaros de todos los libros que pude leer el mes pasado, que a pesar de que no está siendo un buen año para nada más, para lecturas la verdad es que está yendo muy bien. Así que sin más rollo, vamos allá, porque como podéis ver hay bastantes libros y no quiero que este vídeo se nos haga eterno. Pues bueno, tal y como os he dicho, hoy toca wrap up. Vamos a hablar de todas mis lecturas del mes de marzo y como siempre vamos a empezar por las lecturas que tuvimos en los clubs de lectura de Patreon. Como ya sabéis, tengo dos clubs de lectura activos en Patreon, uno en el que leemos literatura gótica clásica y otro en el que leemos novelas de terror contemporáneo. En ambos quedan plazas y si queréis apuntaros os voy a dejar el enlace a Patreon aquí debajo en la cajita de descripción. Pues bueno, en el club de los libros góticos leímos Melmoth el Errabundo. Esta novela, que como podéis ver es un buen tocho, la leímos en los meses de febrero y marzo, no la leímos del tirón. Es la segunda vez que yo me enfrentaba a Melmoth porque fue una de las propuestas para nuestro primer año del Club de los Libros Góticos, pero el mes que yo estuve leyendo Melmoth entré en un bloqueo lector terrible. No fue por culpa de esta novela, fue por culpa de Charles Dickens, que de verdad que cada vez que lo intento con ese autor muero. Así que bueno, me apetecía mucho volver a intentarlo ya habiendo pasado pues creo que 3 años. Y la verdad es que es una novela que he disfrutado bastante. En esta novela nos encontramos con un curioso personaje llamado Melmoth que hace un pacto por el cual obtiene vida eterna, pero a cambio su miseria también es eterna. Vamos a ir viendo sus andanzas a lo largo del tiempo y cómo va tentando a diferentes personas, porque bueno, si él consigue que otra persona ocupe su lugar, él queda libre de esta especie de maldición. El problema que yo le vi a esta novela es que peca mucho de una cosa que en cierto periodo del gótico se tendió a abusar de ella, y es el meter historias dentro de historias, dentro de historias, de forma que al final acabamos perdiendo un poco el hilo de la trama principal. Y bueno, esto en la primera mitad de la historia no me pasó. La verdad es que la primera mitad de Melmoth me gustó muchísimo, me encanta cómo está escrito, de verdad. Yo de Charles Maturin, que es el autor, os juro que podría leer hasta la lista de la compra y me parecería maravilloso. El problema vino en la segunda mitad de la historia. Hay una de estas historias que me interesó muchísimo, estaba súper enganchada a ella y la fue cortando con 2 más. La historia de los alemanes, la historia de los amantes, y creo que hubo otra después que al final sinceramente era como, es que no quiero, o sea, no me interesa, no quiero estar leyendo esto, yo quiero volver a esa trama que tanto me estaba enganchando, y me acabó perdiendo. De hecho se nota en los posits que puse muchísimos más en la primera mitad que en la segunda. Aún así es una historia que recomiendo, le he puesto 3,5 estrellas sobre 5 porque la verdad es que cuando llegamos a esas últimas historias dentro de historias, acabé bastante desenganchada. Incluso me llegué a plantear dejar el libro, pero es que de verdad, ¿qué queréis que os diga? Estaba con tantas ganas de saber cómo iba a terminar la trama principal. Me alegro muchísimo de haberlo terminado porque sinceramente me gustó, pero no puedo dejar pasar el hecho de que se me acaba haciendo muy pesado la forma tan anticlimática en la que nos cortaba la trama que nos estaba interesando. Es una historia muy interesante. Una vez más nos encontramos con otro escritor irlandés dentro del gótico. Es innegable que a los irlandeses les gustaba este género y que además se les daba muy bien, pero yo creo que se excedió un poquito quizás con estas historias dentro de historias. Ya habíamos captado la esencia de Melmoth y no hacía falta ahondar en tantas subtramas que al final tampoco eran realmente interesantes. Está muy bien escrito, juega súper bien con la atmósfera y además lo más interesante es que tenemos Melmoth, nuestro protagonista es inglés, tenemos gran parte de la trama que sucede en España, tenemos gran parte de la trama que sucede en una isla en la India, así que es capaz de transportar la esencia del gótico a cada uno de estos lugares estéticamente tan distintos, y que así de a primeras no nos imaginaríamos una historia gótica ambientada en la India. Pues bueno, Charles Maturin lo consigue y lo hace muy bien. Esta ambientación que tiene, estos personajes tan bien creados y lo mucho que nos acaba interesando qué es lo que pasó con Melmoth, cómo puede ser, o sea, cómo llegó a esta situación, conseguirá librarse de su maldición. Todo esto al final, nos tiene súper enganchados.
Y bueno, es una historia que se disfruta. Ojalá, de verdad os digo, hubiera habido 2 historietas de estas menos, habría sido una novela de 5 estrellas. Si os gusta el gótico, es un gótico un poco más avanzado, no tiene una escritura para nada compleja, no es difícil de leer. Lo que sí que es cierto es que al final, pues bueno, tanta subtrama metida dentro, cortándote la trama principal, acaba siendo realmente anticlimático. Es una novela que he disfrutado, me alegro muchísimo de haberla podido leer al fin y pues eso, que si os gusta el gótico, 100% recomendable. Y en el club de lectura de terror leímos Carnicero de Joyce Carol Oates, es la última novela de la autora, creo que se publicó en otoño del año pasado. Y bueno, esta novela me ha encantado. Para mí ha sido una novela de 5 estrellas, ya habéis visto la reseña, así que no os sorprende, pero es que de verdad es algo increíble. Esta novela está basada en hechos reales y nos cuenta un fragmento de la vida del Dr. Silas Weir, que es el padre de la neurología y de la ginopsiquiatría. Este hombre, que es un médico, acaba trabajando en el psiquiátrico para lunáticas de Trenton y acaba siendo el director, pero allí va a tener manga ancha para dar rienda suelta a sus experimentos más crueles y perversos, todos ellos llevados a cabo en mujeres. Es una novela que tiene un narrador epistolar, de forma que, sobre todo en la primera parte, lo que nosotros estamos leyendo son notas de los diarios del propio doctor, y esto hace que seamos cómplices, sentimos que somos cómplices en estos experimentos tan crueles y es algo que te hace sentir físicamente enfermo porque de verdad que es muy fuerte darse cuenta de cómo era la medicina en la época y de cómo la medicina trataba a las mujeres, lo poquísimo que le importaba el cuerpo y las dolencias femeninas y el hecho de tener ansiedad o tener depresión era como si estuvieras loca perdida y ya solo sirvieras para que experimentaran con tu cuerpo, para que te fueran cortando pedacitos porque todas estas enfermedades claramente venían del útero. Así que imaginad por dónde van los tiros. Lo bueno es que al ser una novela epistolar, cuando cambian las tornas tenemos el punto de vista de otros personajes y tiene, bueno, la última parte de este libro es algo increíble, de verdad. Fue una locura el cambio de narrador y la forma en la que al fin sentimos cómo se hace justicia, tomamos la venganza como si fuera nuestra propia por habernos obligado a estar ahí mirando lo que este hombre estaba haciendo y es muy reconfortante, ¿qué queréis que os diga? Este doctor se enamora de una de sus pacientes, que es una joven irlandesa sordomuda y albina, que la convierte casi que en su principal sujeto de experimentación. Esto es muy importante. Él no las llamaba mujeres ni pacientes, las llamaba sujetos. Las había deshumanizado totalmente. No quiero entrar en mucho detalle porque, bueno, ya tiene su reseña y os la voy a dejar aquí por si queréis verla, pero es que la recomiendo muchísimo. Está escrito de una forma magnífica, la elección del narrador es impecable. Ya os digo que hace que estemos totalmente metidos en la historia, hace que nos sintamos enfermos en todo el principio, toda la parte del doctor, y luego hace que nos sintamos partícipes, ¿no?, de esta venganza y es algo catártico. Voy a leeros el principio por si acaso os pensáis que os estoy haciendo un spoiler. No es así. El prólogo empieza tal que así. No habíamos empezado a asesinar al carnicero Manos Rojas antes de que todo terminara. Cayó a plomo al suelo, sucio como una bestia tonta aniquilada por la mano de Dios. Se deslizó penosamente sobre su propia sangre. Lloriqueó como un niño al que le han dado una azotaina y ha perdido toda la esperanza, y lo han avergonzado, y le han desgarrado y arrancado la ropa. En su desnudez, el amasijo de genitales sangraba entre los muslos cetrinos de un viejo. Gritamos y reímos al contemplarlo. ¡Aleluya! ¿Vale? Ya sabemos lo que pasa, ya sabemos por dónde va a ir esa venganza, entonces estamos desde el inicio del libro sabiendo que todas estas crueldades van a tener sus consecuencias, pero se hace duro, se hace largo y cuando llega el momento es una maravilla, de verdad. Este libro ha sido una genialidad y si tenéis la opción os lo recomiendo muchísimo. Una novela de 5 estrellas y estoy bastante segura de que va a estar en mi top de mejores lecturas del año. Y nada, estas han sido nuestras 2 lecturas de los clubs de lectura de Patreon. Como siempre os digo y como ya sabéis, tenéis los enlaces en la descripción por si queréis uniros a alguno de los clubs de lectura. Vale, luego leí La ensenada del diablo de Todd Keisling. Esta es una novela de Dilatando Mentes, me la mandaron en el tiempo idóneo porque a lo largo de este mes me gustaría compartir con vosotros un top de novelas que tratan sobre cultos y sectas, la dislexia, y esta va a estar en este top 100%. Ya tiene su reseña y os la voy a dejar aquí, así que no me voy a enrollar demasiado, pero es una novela que me gustó muchísimo, es una novela bastante extensa y yo me la leí rapidísimo porque estaba muy enganchada. En ella nos encontramos con que
En Stauford, hace 30 años hubo una masacre, una secta que vivía en el bosque, la secta de la Iglesia del Señor de las Voces Sagradas. Pues todos los miembros se suicidaron y solo sobrevivieron los 6 hijos del pastor Jacob Masters. Uno de ellos es Jack, que es nuestro protagonista principal, se ha ido del pueblo y ha triunfado como artista, como un artista que nos describe en su arte muy al rollo Beksinski, y eso me encantó. Las referencias que hay en esta novela son brillantes todas. Y bueno, él tiene que volver a Stauford para gestionar la herencia de su abuela que acaba de morir. Y una vez vuelva al pueblo, va a empezar a investigar sobre todo lo que estaba haciendo su abuela, y poco a poco se va a dar cuenta de que su pesadilla no terminó aquella noche de hace 30 años, porque al parecer su padre va a regresar. Y eso va a ponerlos en peligro a él, a sus 5 hermanos, al pueblo y puede que a todo el mundo. Me encantó cómo está escrita. Tiene referencias de arte a Beksinski, maravilloso. Tiene muchas referencias a la música metal, porque una de las hermanas de Jack, Stephanie, tiene una emisora de radio de metal que se llama La Cabra, y es muy interesante cómo trata la psicología de los personajes, porque estos 6 niños han sobrevivido a un trauma increíble y cada uno de ellos ha conseguido llegar a un punto distinto en su vida. Ha habido gente con éxito como Jack, que a pesar de que sus pesadillas lo siguen atormentando, es capaz de transformar ese trauma en su arte. Ha habido uno de sus hermanos que se convirtió en pastor, en sacerdote. Ha sido su forma de afrontarlo. También hay otro, por ejemplo, que acabó metido en las drogas. Entonces es muy interesante ver cómo el autor ha decidido darles la profundidad psicológica a cada uno de estos personajes. Y es que no hay 2 personas que reaccionen de la misma manera ante una situación traumática, y eso está muy bien utilizado aquí. Además, todo el tema de la secta, con ese componente de terror cósmico que tiene, hizo que fuera una novela que disfrutara muchísimo. Estoy dudando de darle las 5 estrellas, así que, bueno, de momento creo que 4,5, pero sinceramente me parece que la voy a acabar subiendo a 5. Y es que la he disfrutado muchísimo. Ya sabéis que yo pongo una nota inicial, pero conforme voy digiriendo todo lo que he leído, todo lo que me ha hecho sentir, todo lo que me ha hecho pensar, a veces les cambio la nota, y esta novela me parece que tiene todos los puntos para acabar siendo un 5 estrellas. Que curiosamente es lo mismo que me está pasando con Las raíces recuerdan tu nombre, de Itziber Saldias, la siguiente novela de la que quiero hablaros. Esta es de la editorial Obscura y, bueno, es bastante más cortita y se lee muy rápido. Esta novela también tiene reseña y también os la voy a dejar aquí, y es que de verdad que me gustó muchísimo. Es de esas novelas que empiezan ya con el ritmo aquí arriba, o sea, nosotros estamos leyendo más o menos la página 10, la página 20, y la acción, la trama ya ha empezado, ya está totalmente en marcha y ya está enfiladísima. Tiene una introducción muy corta y vamos directos a la trama, vamos directos a ver qué es lo que está pasando en este bosque. Y es que aquí nuestro protagonista Slander es un hombre que obtiene un permiso en la guerra para volver a su pueblo, Urrun, porque su padre ha fallecido y él tiene que firmar el informe de última hora. En Urrun, la última hora de la vida de cada persona se queda como en un ciclo, es decir, toda la gente del pueblo es capaz de ver lo que pasó en ese momento y él tiene que ir a su casa, ver qué es lo que hizo su padre en la última hora y luego firmar el informe como que está conforme con lo que pone ahí. Lo que pasa es que nada más llegar, lo primero que se da cuenta es que lo que él está viendo y lo que pone en el informe no encajan, y que parece que la muerte de su padre no fue natural, como pone en el informe. Y es que en Urrun hay algo en el bosque, hay algo oculto en el bosque que ofrece favores a los vecinos a cambio de sacrificios. Bueno, él se va a encontrar allí en el pueblo del que tanto había deseado huir, y una vez llega allí se le plantea la duda de si firmar el informe, salir de allí, regresar a la guerra, porque incluso la guerra es mejor que Urrun, o si quedarse e intentar desentrañar qué es lo que está pasando. Tal y como os he dicho, una de las mejores cosas que tiene esta novela es su ritmo, es trepidante, de verdad. Es que hasta la última página, la última frase es cuando de pronto pone el punto final y nosotros hacemos ya está, se ha acabado. Es como si estuviéramos corriendo en vez de leer, es algo increíble. Y otra cosa que me gustó mucho de esta novela es el narrador. Tenemos un narrador en tercera persona con su foco centrado exclusivamente en Lander, así que no podríamos saber qué es lo que está pasando en otras zonas de no ser porque tenemos estos ciclos de la última hora. Entonces el propio Lander es capaz de ver lo que le pasó a otra gente cuando se estaba muriendo, y esto lo obtenemos a raíz de él. Es un narrador muy bien elegido y muy original. Yo no había leído nada parecido y me ha encantado. Lo mismo que os he dicho con La Ensenada del Diablo,
A esta novela le había puesto 4 estrellas y media, pero sinceramente me estoy planteando también darle las 5 y muy posiblemente estas dos vayan a acabar siendo novelas de 5 estrellas. Y bueno, la última novela que leí antes de pasar a los audiolibros es Wollstonecraft, El principio siempre soy, de Ricard Ruiz Garzón. Esta es una novela que tiene base de biografía y tiene base de ficción y que se centra en el personaje de Mary Wollstonecraft, que es la madre de Mary Shelley y la madre del feminismo moderno. Ella, junto con su hija Fanny y la niñera de esta, que se llama Marguerite, es una mujer que escapó de la Revolución Francesa, van a tener que ir al norte de Europa a intentar buscar qué ha pasado con La Libertad, que es un barco que el marido de Mary Wollstonecraft ha perdido. Ese barco ha desaparecido, entonces la manda a ella para que investigue qué es lo que ha sucedido. Todo esto va a estar empañado con un toque sobrenatural porque Mary Wollstonecraft tiene un colgantito en el que está la figura de Mare, y por si no sabéis qué es un espíritu que es responsable de las parálisis del sueño, de las pesadillas y demás. Este colgante se lo regaló a Mary Wollstonecraft el pintor Fuseli, que es el pintor de este cuadro que veis aquí, y el colgantito es este demonio que veis aquí. Y bueno, parece que este colgantito está maldito. Vamos a meternos en la mente de Mary Wollstonecraft, una mujer avanzada para su tiempo, pero también una mujer con unas emociones muy fuertes y con tendencias a autolesionarse, y vamos a ver cómo su niñera intenta por todos los medios cuidar de ella. Es una historia muy corta, muy fácil de leer, y la verdad es que se disfruta bastante. Yo sin lugar a dudas la recomiendo. No es terror, tiene componentes de terror, en fin, la parálisis del sueño y las pesadillas son algo bastante recurrente en el género, pero no es para nada una novela de terror. Además, todo lo que nos cuenta, dejando de lado todas las partes más ficcionales, es real, es la vida de la propia autora, y eso sin lugar a dudas es muy interesante. Este autor tiene un ensayo del que vamos a hablar más adelante, pero una vez terminé esta historia dije quiero seguir sabiendo más sobre Mary Shelley, sobre su madre y demás, y entonces escuché ese audiolibro en Podimo. Y nada, estos son los libros que leí. Vamos a pasar a los audiolibros, que voy a comprobarlo, pero creo que han sido 3. Efectivamente. En primer lugar, escuché esta antología de la biblioteca de Carfax, que es La máscara de la muerte y otras historias de H.D. Everett. Es una antología bastante buena, la verdad. La primera de todas, la de La máscara de la muerte, que es la que le da título a la antología, me encantó y se lee rapidísimo. Está disponible en Podimo, como los otros 3 audiolibros de los que os voy a hablar, y tenéis mi enlace a Podimo aquí debajo por si queréis usarlo. Tendréis 30 días gratis de prueba en la plataforma. Nada, esta es una antología muy recomendable, y si os llama la atención, bueno, hay muchas antologías de Carfax en Podimo. Vamos, que me gustó muchísimo La máscara de la muerte, me gustó muchísimo el relato que se llama El teléfono, y me gustó muchísimo también el que se llama Los gaiteros de Mallory, ese ambientado en Escocia. Esos 3 relatos me encantaron, y la verdad es que sin lugar a dudas es una antología que recomiendo, me gustó bastante. Después escuché, tal y como os he dicho, Los monstruos de Villa Diodati de Ricard Ruiz Garzón, el mismo autor que escribió este libro. Es un ensayo que trata sobre la vida de Mary Shelley, sobre la creación de Frankenstein, y la verdad es que me pareció muy interesante. Se centra en todo lo que sucedió esa noche en Villa Diodati, se centra en las relaciones que tuvo Mary Shelley con su marido, Percy, con Lord Byron, con Polidori, con su propio padre, con su suegro, y cómo fue su vida. Muy difícil, por cierto. Y también va hablando de Frankenstein, de su concepción, de referencias que tiene a otras obras, como por ejemplo El paraíso perdido, y de su influencia en el cine y en la literatura actual. Me ha parecido un ensayo súper interesante, la verdad, y lo recomiendo. Si os gusta la autora, creo que es una buena forma de saber un poco más sobre ella, dejando de lado su creación, o sea, saber un poco más sobre su persona. Y yo, la verdad es que lo recomiendo, lo he disfrutado mucho, y creo que, así como os he dicho alguna vez, que las antologías de relatos en audiolibro cuestan porque se acaban mezclando los relatos entre sí, hay que saber parar cuando has leído un relato, digerirlo y ya al día siguiente seguir. Me parece que los ensayos funcionan muy muy bien como audiolibros, así que recomendadísimo.
Y luego por último leí un thriller que se llama Dentro de la casa, que es de Lisa Jewell. El problema es que yo me pensaba que era un libro autoconclusivo y resulta que no. Es el primero, no sé si es una duología o una trilogía. Voy a leer el siguiente, sinceramente no lo creo. Estuvo bien, estuvo entretenido, pero ya está. En esta novela nuestra protagonista es una chica que trabaja en diseño de cocinas y de pronto le llega una carta de que ha adquirido una herencia bastante importante, y es que, bueno, ella era el bebé perdido de una familia que acabó muerta en una casa, una familia de gente rica, ha heredado la casa, pero no se sabe qué pasó con sus dos hermanos. Sus dos hermanos desaparecieron de allí, se encontraron a 3 adultos muertos y, bueno, vamos a ir viendo un poquito a poco qué es lo que pasó, lo que sucedió. Es lo que yo diría, es como cuando a una película de terror es mala pero es entretenida, le llamamos popcorn horror, terror de palomitas, pues esto es más o menos lo mismo, es un thriller de palomitas. Es entretenido, te ayuda a pasar el rato, pero no es memorable en absoluto. De cualquier forma, si os gusta el thriller, imagino que podéis disfrutarlo. A mí desde luego que, bueno, estuvo ok, estuvo entretenido, me ayudó a pasar unas cuantas horas en el trabajo, pero tampoco es una novela que recomendaría especialmente, si os soy sincera. Y nada, chicos, hasta aquí ya este wrap-up. Estas han sido todas mis novelas del mes de marzo. Decidme en los comentarios si habéis leído alguno de estos y qué os ha parecido y cuál ha sido vuestra mejor lectura del mes. Y ya que estamos, dejadme este emoji en los comentarios para que sepa que sois de los que aguantáis hasta el final del vídeo. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Y si queréis contenido literario 24/7 podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo. Y ahora sí, hasta aquí llega este wrap-up, hasta aquí mi resumen de lectura. Espero que hayáis tomado nota de estas novelas porque creo que hay algunas que valen muchísimo la pena y que os animéis a leerlas. Y eso es todo por hoy y yo me despido hasta el próximo vídeo.